Ahora de viva voz, Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Muy buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo fue que les llegó la invitación para el encuentro con el señor Biden y por qué aceptaron? Bueno, hace unos días de la embajada se comunicaron directamente con el candidato, el embajador de Estados Unidos, Anthony Wayne, invitándolo a tomar un café, a platicar con el embajador de Estados Unidos, y aclaró el embajador que la invitación se estaba haciendo de manera simultánea a los otros dos candidatos de los principales partidos políticos en México. ¿Evaluaron ir o no ir o de manera automática aceptaron, aunque en la opinión de muchos esto pudiera parecer una suerte de casting o de examen de parte del señor Biden enviado por el señor Obama? Nos pareció que era un mensaje positivo el hecho de que en una visita oficial el vicepresidente de Estados Unidos quisiera platicar con todos los candidatos o los candidatos de las tres principales fuerzas políticas, y en ese sentido el candidato Enrique Peña Nieto tuvo mucho interés en escuchar lo que tenía el vicepresidente Biden que decir, y por eso aceptó la invitación. Creo que fue una buena reunión en la que escuchamos del vicepresidente de Estados Unidos un muy claro compromiso de neutralidad, de trabajar con quien gane la elección presidencial. Fue muy claro al enfatizar que Estados Unidos no tiene un favorito ni una predilección en la elección presidencial mexicana, y que trabajará con quien gane la elección presidencial. Y hablando de compromisos, ¿hubo alguno de parte de Enrique Peña Nieto? Ninguno, simplemente él expresó su deseo por tener una relación de colaboración, de respeto a los Estados Unidos, igual que el vicepresidente Biden expresó el respeto a la soberanía mexicana y a la democracia mexicana. Luis, para nadie es un secreto, el propio presidente Calderón estableció en alguna entrevista que algunos sectores del priismo estarían por pactar con el crimen organizado. Enrique Peña Nieto dejó clara esta disposición de, en caso de llegar a la presidencia, de combatir por sus propios métodos a los cárteles de la droga en México. Esta fue una de las partes más interesantes de la conversación, porque antes de que Enrique Peña Nieto hablara sobre su posición al respecto, el vicepresidente Biden le dijo que el gobierno de Estados Unidos no tiene ninguna duda que en caso de ganar el PRI, continuaría un combate frontal en contra del crimen organizado, particularmente del narcotráfico, y fue muy explícito al decir que el gobierno de Estados Unidos no cree estos rumores que han sido esparcidos en algunos círculos de que con el PRI terminaría la lucha contra el narcotráfico. El candidato Enrique Peña Nieto expresó primero, como lo ha hecho ya en muchos otros lados, que considera que ha sido correcta la decisión de este gobierno de combatir el crimen organizado, pero también fue muy claro al expresar que lo que debe corregirse son los métodos, las estrategias específicas, porque los resultados han estado muy lejos de lo que se espera. México es un país que hoy vive en el miedo, en la zozobra, tenemos más de 50,000 muertos en esta administración, y por lo tanto no debe de cambiar el objetivo, pero sí las estrategias, sí los métodos para lograr una mucho mayor eficacia y devolverle la paz a los mexicanos. ¿Y cómo está a todo esto? ¿Cómo está tu candidato? ¿Cómo está Enrique Peña Nieto? Porque ya sabes, todo este affair de las encuestas, el banamexazo, etcétera, y el hecho de que no pocas voces dicen que, bueno, Josefina Vázquez Mota está cada vez más próxima a Enrique Peña Nieto en los números de las encuestas. ¿Están ustedes nerviosos? ¿Están apretando tuercas en la campaña, en la estrategia, Luis? Enrique Peña Nieto está de muy buen ánimo, está esperando a que inicie la campaña, preparándose para ello. La campaña empieza el 30 de marzo y será una campaña de propuestas. Con respecto a las encuestas, bueno, pues ayer conocimos la encuesta más reciente, que es la de Excelsior, donde Enrique Peña Nieto tiene 18 puntos de ventaja, Ricardo, y esto no implica que nos vayamos a confiar. Vamos a empezar la elección en términos futbolísticos, la campaña como si estuviéramos con un marcador 0-0, pero por supuesto nos alienta mucho el resultado de estas encuestas. No hay una sola encuesta en la que Enrique Peña Nieto no tenga una diferencia a favor, y el promedio de las encuestas pues nos da más de 2 dígitos de diferencia. Finalmente, ¿de qué modo la designación de candidatos, sobre todo los plurinominales que son tan
tan buscados, tan anhelados por toda la clase política, afecta, dime si refuerza o no. Se dice que no hubo aborazamiento por parte de ustedes, de parte del grupo más cercano a Enrique Peña Nieto en lo de las designaciones. Seguramente hubo diálogo, hubo negociaciones. ¿Cómo sienten ustedes que queda el priismo en términos generales en lo que hace a las candidaturas y al reforzamiento de la propia imagen de su candidato a la presidencia, Luis? Yo veo, Ricardo, a un PRI muy fuerte y muy unido. Naturalmente, el proceso de selección de candidaturas es un proceso que tiene su grado de dificultad en todos los partidos políticos, y esto es un proceso que se vive cada 3 y cada 6 años. Pero yo creo que el saldo es muy favorable, porque vemos un PRI unido, un PRI fuerte y con un gran entusiasmo para competir y ganar la elección presidencial. Tampoco hay fisuras en el equipo de Peña Nieto, porque luego ya sabes que por ahí andan las habladurías, los dimes y diretes en las columnas, Luis. Yo veo un equipo sólido, consolidado y muy entusiasmado para trabajar en una campaña que será una campaña de propuestas, de compromisos, y acompañar a Enrique Peña Nieto, a lo que no tengo duda será un gran triunfo. ¿Algo más que quieras puntualizar por ahora, a reserva de que este espacio estará siempre abierto, Muchas gracias, Ricardo. Reiterarte, Enrique Peña Nieto se está preparando. La campaña no ha empezado, la campaña durará 90 días a partir del 30 de marzo, y la ciudadanía verá a un candidato recorriendo todo el país, no cayendo en guerra sucia, no cayendo en provocaciones, sino dedicándose a una sola cosa, a comprometerse con los mexicanos. Gracias, Luis Videgaray, estamos en contacto. Muchas gracias, Ricardo, un abrazo. Buenos días, Luis Videgaray, coordinador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.